Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, ideólogo del movimiento ecuatoriano de internautas, también movimiento de internautas a nivel internacional, y que les invita a ustedes a anular su voto en las próximas elecciones y a firmar para una asamblea constituyente que nos permita retomar el gobierno del Ecuador para cambiar las leyes que ahora nos están gobernando y que en la Constitución del 2008 ha sido despedazada, y al mismo tiempo para cambiar las autoridades que han pasado a ser simplemente las marionetas de la extrema derecha ecuatoriana. Repito, las marionetas de la partidocracia y la extrema derecha ecuatoriana. Y al respecto vamos a analizar ahora cuál ha sido el aprendizaje de los traidores. Es muy importante este periodo de la historia de Ecuador, porque en este periodo de la historia de Ecuador estamos aprendiendo algo fundamental, algo completamente diferente. Estamos aprendiendo lo que nunca pudimos aprender antes. ¿Qué es lo que nos enseñan y nos dejan los traidores? Nosotros nacimos como país. La República del Ecuador nació en 1830 y su origen es una traición. Nosotros traicionamos a la Gran Colombia, que en ese momento era el país emergente más poderoso de Sudamérica y uno de los más poderosos del mundo. En este momento, cuando nacimos como Gran Colombia, teníamos salida al Océano Pacífico, salida al Océano Atlántico, y estábamos en la región más rica del planeta. Teníamos las cuencas del Orinoco, del Amazonas, del Cauca, las cordilleras andinas, y una gran riqueza, no solamente cultural, porque teníamos indígenas que desde hace siglos tenían un conocimiento y cultura, desde antes de los incas, y teníamos además una gran población humana, algo que por ejemplo no lo tenía Norteamérica cuando surgió, porque eran 13 colonias en ese mismo momento, y esas 13 colonias eran solamente gente que había migrado, habían exterminado a los indígenas. Lo mismo pasaba con el virreinato de lo que era la Argentina, que era otra de las potencias que emergía, pero sin población, tuvo que recurrir a la migración. También surgió Perú, pero era un país sin mayores que estaba prácticamente sin salida al Océano Atlántico. No se construía todavía el Canal de Panamá. Y esto dificultaba mucho. Y por supuesto estaba Brasil, pero que Brasil no tenía salida al Pacífico. El que sí tenía, y era una potencia realmente grandiosa también, era México. México tenía salida al Caribe y al Atlántico, y salida al Pacífico, pero además tenía toda la costa oeste de los Estados Unidos hasta llegar a Alaska. Y en Centroamérica tenía desde Panamá hasta, se pueden ustedes imaginar, prácticamente Nicaragua hasta Colorado, el estado de Colorado en los Estados Unidos. Estamos hablando de Texas, Nuevo México, Arizona, California. Pucha, imagínense ustedes la enormidad que era México. A México lo atacó Francia, y lo hicieron de una manera más estúpida del mundo. Los mexicanos tuvieron un traidor mexicano, y este traidor mexicano pidió protectorado a Francia, y Francia mandó a Maximiliano con Napoleón, familia de Napoleón,
a que se haga de protector de México. Tuvieron que rebelarse los mexicanos contra Maximiliano y contra los franceses para poder librarse, pero esto los debilitó e inmediatamente Estados Unidos invadió y en la guerra del Álamo les quitó la mayor parte de su territorio. Y así Estados Unidos logró salir desde el Pacífico, desde el Atlántico y al Pacífico, y se creó el enorme territorio que es ahora. Cuando surge la Gran Colombia, nosotros somos unos traicioneros. Tenemos un presidente venezolano que traiciona a otro venezolano, que es Juan José Flores, inspirado por una mujer de la aristocracia de Quito, que era ni más ni menos de los condes de Gijón y Camaño, pues, de la realeza que había quedado de la época colonial. Y Juan José Flores era simplemente un mulato que montaba a caballo muy bien y que llegó a ser general de las tropas de Bolívar. Y se casa con la mujer más rica de Quito, y esta le lava el cerebro, y junto con otros generales pactan, entre ellos Santander en Colombia, pactan el asesinato del que iba a ser el sucesor de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, su mariscal más importante, que le llevó a las más grandes victorias militares. Estamos hablando, liberó a Quito, liberó a Bolivia y liberó a Perú. Este genial militar que derrotó a los ejércitos españoles era el sucesor de Simón Bolívar, pero fue asesinado justamente en territorio ecuatoriano, porque en ese momento el territorio ecuatoriano iba hasta Pasto, y al cruzar camino a Pasto es asesinado. De ahí nosotros aprendimos y heredamos un espíritu terrible. Esto se llama daño moral. Un presidente puede producir un daño moral, un daño humano o un daño material. Un daño moral es cuando, por ejemplo, una pareja está casada, el marido le pone los cuernos con otra y se viene el divorcio. Es un daño moral y es irreparable y afecta a los hijos. Un daño material es cuando el marido le mata a la mujer. Y un daño, en este caso, el daño que produjo Juan José Flores fue un daño moral. Este daño moral nos hizo a nosotros nacer como país con un sentimiento de culpa, con un sentimiento de cobardía. Nosotros, los latinoamericanos en sí, e inclusive nosotros mismos, los ecuatorianos, nos veíamos ya como unos cobardes, como unos traicioneros. Y así, con esa mentalidad nacimos. Y este estigma con el que nacimos nos afectó mucho, porque Perú vio que en realidad la burguesía, los que controlaban el poder en Ecuador, eran cobardes y traicioneros, y no tuvo ningún empacho en invadir Ecuador y reducirle a Ecuador a la quinta parte de su tamaño original, porque nos vieron que nacimos con este estigma, el estigma de ser cobardes y traicioneros a partir de un presidente que fue cobarde y traicionero. Pero luego tuvimos una época en la que nosotros nos rehicimos. Esta época en la que nosotros nos rehicimos fue a finales del siglo XX, del siglo XIX, cuando tenemos la Revolución Liberal. La Revolución Liberal reconstruye nuestro espíritu de combate. Ya no lo hace a partir del espíritu serrano, que era un espíritu sometido a la Iglesia Católica, sumiso a la Santa Inquisición antes de la Iglesia Católica y sumiso a los mandatos del Papa.
donde se vivía una doble moral y donde el sacerdote era el dueño y señor de las vidas y haciendas de la gente de la sierra, y ofrecía inclusive una vida eterna cerca de Dios en una lotización del cielo si es que daban contribución económica. Y es así como la iglesia se logra apropiar de las 3/4 partes de las tierras fértiles de la sierra ecuatoriana, y nace un espíritu que era un espíritu carente de coraje y de valentía, de franqueza. Pero en la costa no se da esa influencia, y desde la costa, desde Manabí, emerge un nuevo proceso, y desde Esmeraldas, con los negros más rebeldes que nunca fueron esclavos. Este nuevo proceso es la revolución liberal, y esta revolución liberal separa a la iglesia del Estado y nos devuelve a nosotros una confianza, a tal punto que cuando Perú invade nuevamente Ecuador, Ecuador responde en el año 1910, pero nuevamente un espíritu traicionero, el hombre más cercano a Eloy Alfaro, Leonidas Plaza, su general, que antes había sido un simple vendedor de alcohol, de chicha en Bahía, y que Eloy Alfaro lo coloca, como Rafael Correa lo coloca a Lenín Moreno, en una situación dentro de las órbitas del poder, como un general en jefe, su ministro, y luego lo nombra de candidato para que sea su sucesor. Una vez que llega al poder, traiciona a Eloy Alfaro. No solo que lo traiciona, sino que en el gobierno de Baquerizo Moreno es el ministro de Defensa, y captura a Eloy Alfaro, lo mete en una cárcel, mueve a la multitud para que en esa cárcel que estaba sin resguardo lo asesinen y luego lo arrastren por las calles de Quito y lo quemen en el Parque del Ejido. Aquel traidor miserable también se casó con una niña rica de la provincia de Cotopaxi, como Lenín Moreno se casó con una niña rica de la provincia de Cotopaxi. Y esta niña rica de la provincia de Cotopaxi convierte a el general Plaza, Leonidas Plaza, en un terrateniente. Compra la hacienda La Chimba, que cruza todo el Cayambe hasta llegar a la territorio amazónico, y tiene también una hacienda en Imbabura, y se convierte en un terrateniente y hace exactamente lo mismo que hace el actual presidente de Ecuador: la libertad de prensa. Todos podían insultarles más, iba y pagaba el papel del periódico que había dejado de insultarle para que le siga insultando, porque ese era su juego. Leonidas Plaza, por cierto, fue embajador de Ecuador en Estados Unidos, donde se lavó el mate, y su hijo después fue presidente del Ecuador y presidente de la OEA, director de las Naciones, de la Organización de Estados Americanos, y ese presidente fue el que trajo a Ecuador a la compañía United Fruit International. Bien, con estos conceptos y claros entramos volvió el espíritu de derrota. Volvimos a ser el pueblo de la gente a la que se le podía quitar solo con señalarle el dedo. Éramos nuevamente un pueblo de cobardes, de traidores, y Perú volvió a ver eso, y nos volvió y nos quitó en 1941, apenas 20 años después del gobierno de Leonidas Plaza, la mitad de nuestro territorio. Esto es lo que nos habían enseñado los cobardes, a nosotros mismos vernos como gente miserable y pobre. Pero no se queda ahí. Yo participo y tengo una gran amistad con el general José Gallardo, con el coronel Luis Hernández, y los dos teníamos cosas en común por las que nos unimos. La primera, cuando general José Gallardo
héroe de la guerra del Cenepa, ministro de Defensa en ese momento, y que luego, al ver que los banqueros están robando, siendo ministro de Defensa, le captura al principal banquero que le había financiado a Yamil Maguad. Y este banquero, entonces, el Yamil Maguad, lo saca del Ministerio de Defensa, y el general se encuentra conmigo nuevamente y comenzamos a trabajar para desarrollar un nuevo modelo económico que protegiera la diversidad cultural, la diversidad biológica del Ecuador, que se llamaba el turismo comunitario. Juntos hicimos una fundación y juntos comenzamos a trabajar trayendo voluntarios extranjeros de todo el mundo que iban a las comunidades, tomaban fotos y daban valor a las riquezas naturales y las riquezas culturales de comunidades que nos establecimos en 14 provincias y en 10 áreas protegidas. Esto nos unió. Hicimos una gestión con la Universidad Central para hacer la preparación de los estudiantes de ecoturismo para desarrollar el turismo comunitario. En ese mismo tiempo, el coronel Luis Hernández es sacado por el Lucio Gutiérrez, porque él era el colegio, comandante, el director del colegio militar, y el colegio militar no se suma al levantamiento militar que hicieron los militares junto con los indígenas para tumbarle a la Yamil Maguad. Le quitan la posibilidad de ser general y luego esto nos une, porque el coronel Luis Hernández en el Ministerio de Defensa fue la mano derecha del general José Gallardo, y en la guerra del Cenepa fue el comandante en jefe de las tropas en el combate. Entonces era héroe nacional y nos unen a los tres, pero llega un traidor. Este traidor se llama León Roldós Aguilera, un individuo que traiciona los postulados de su hermano, que eran la soberanía e independencia, y actúa como abogado de los banqueros en la crisis bancaria, y es más, hacen una constitución en la que él participa, y en esa constitución les dan la posibilidad a los banqueros de hacerse autopréstamos, y Roldós preside esa reunión de nobles ciudadanos que después de la caída de Abdalá Bucaram deciden hacer una nueva constitución en 1998, y a partir de esa constitución se da el saqueo del país. Cuando llega Roldós a vincularse con nosotros, y el general José Gallardo nos vincula con él, y Lucho Hernández y yo terminamos defendiéndolo de que lo maten en la Universidad Central, León Roldós le traiciona al general José Gallardo, que fue el que le abrió las puertas, y en una reunión en el edificio MM Jaramillo Arteaga, en Alameda, delante de toda la gente, lo humilla al general y lo saca de la reunión, diciéndolo que ya no lo quiere como su candidato ni como miembro del movimiento, porque había participado en el funeral de un pariente, el notario de Machala, y este había sido encontrado culpable de haber hecho negocios ilícitos. Bien, ante esta situación nos quedamos Lucho Hernández y yo como traidores a nuestro gran amigo el general José Gallardo. Yo me separé después ya en la misma campaña de León Roldós, cuando descubrí que era un mediocre, un vanidoso, que jugaba doble moral, quien hacía sus reuniones en el Swiss Hotel en lugar de hacer las reuniones con la gente más pobre, se reunía con los más ricos y que tenía solamente vínculos y quería solo vínculos con la gente que le ponga plata, y por último recogió toda la basura política y la puso en su lista de asambleístas.
y no eran candidatos a diputados en el Congreso Nacional. Y le dije a él, vas a perder las elecciones el último día y va a ganarte Correa. ¿Y sabes por qué? Porque él no ha manchado su nombre reciclando basura política como tú lo has hecho. Y eso fue la razón por la que él perdió. Correa y Lenín Moreno fueron solo los dos a esas elecciones sin ningún candidato para el Congreso porque proponían una asamblea constituyente. Pero Lucho Hernández se quedó con León Roldós. Luego fue candidato a un cargo público en el municipio de Quito y perdió las elecciones. Sin embargo, nuestra amistad nunca se disolvió. Y desde ese momento, el general José Gallardo, Lucho Hernández y yo hemos dejado de ser amigos, los que continuamente nos reunimos, los que coincidíamos, los que luchábamos, porque los tres salimos a luchar en la lucha contra la pichicorte, la manipulación de la justicia. Y yo le acompañé al general Gallardo en todos sus momentos difíciles cuando fue acusado por la compra de armas a Argentina para la guerra del CENEPA. Esto es lo que hemos sacado al final de cuentas, de servir a los traidores. Cuando tú sirves a un traidor, como el alma se te envenena, se crea un daño moral. Y ese es el gran problema que tiene mi querido general coronel Luis Hernández ahora, que a través del Consejo de Participación Ciudadana ha servido de sicario político a un traidor, a un hombre que traicionó a Rafael Correa, que lo puso en el poder, que lo llevó, que lo protegió, que lo encubrió, que lo consagró, que le hizo visible, que le hizo ganar una campaña electoral. Muchas gracias.